5 de mayo, un día que es recordado en la historia de México, pues se libró una batalla victoriosa contra el ejército más grande del mundo en aquel momento. Por si no lo sabes o sabías, el 5 de mayo de 1862, a las afueras de la ciudad de Puebla, el ejército mexicano bajo el mando del secretario de Guerra y Marina, el general Ignacio Zaragoza, se enfrentó a muerte contra el ejército del Segundo Imperio Francés de Napoleón III, comandado por Charles Latreille, mejor conocido como el Conde de Lorenzés. En caso de que no sepas cómo se dio esta batalla o cómo se desarrolló, quédate en el video y deja tu like como un gran y fiel suscriptor, y si eres nuevo no te olvides de suscribirte para ver mucho más contenido. Y ahora sí, vamos al video. La Guerra de los 3 Años o la Guerra de Reforma, la cual consolidó el poder político del masón Benito Juárez, originó una extrema crisis económica para México, obligando al presidente a cancelar los pagos de la deuda externa. Acto que significó una vulneración a los intereses nacionales de Francia, España y Reino Unido, enviando estas mismas tropas a suelo mexicano en unión tripartita. Gracias a la excelente negociación del ministro de Asuntos Exteriores Manuel Doblado, se llegó a un acuerdo con las potencias europeas y su representante Juan Prim, firmando con México los tratados preliminares de la Soledad, en Veracruz el 19 de febrero de 1862, comprometiéndose a México a pagar sus deudas. Sin embargo, los intereses de Napoleón III eran mayores, por lo que decidió romper los tratados e iniciaría una invasión en nuestro país, avanzando rápidamente por la ruta de Cortés, lo que provocó una movilización militar nacional a gran escala nunca antes vista desde la guerra con Estados Unidos en 1847. El general Zaragoza decidió movilizar al ejército de Oriente a la ciudad de Puebla, en donde se atrincheraría para defender la ciudad misma, que era el último bastión antes de la Ciudad de México. Tras la huida y derrota mexicana en las cumbres de Acultzingo el 28 de abril de 1862, los franceses iniciarían su avance final para tomar Puebla y posteriormente la Ciudad de México, siendo esta última un bastión conservador. Ya en Puebla, Zaragoza estableció su cuartel general a escasos metros de la línea de batalla. El plan del general era unir los pertrechos del sur y oriente de la ciudad, esperando evitar que los franceses alcanzaran el área urbana de Puebla. El 4 de mayo se supo que Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya, junto con José María Cobos, planeaban apoyar a las tropas francesas en su avance por México, brindando tropas de caballería a la causa, pero eventualmente fueron emboscados, vencidos y obligados a retirarse de la contienda, dejando a Lorenzés sin apoyo, mismo que este consideraba innecesario. México contaba con 2 artillerías de batalla y 2 de montaña, cubriendo los fuertes de Guadalupe y Loreto, 1200 hombres y otros 3500 colocados en 4 columnas de infantería y una batería de batalla y una brigada de caballería colocada en el lado del camino de Amozoc. A las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, tras el disparo de un cañón mexicano, iniciaría una de las batallas más estupendas y gloriosas de la historia patria. En el horizonte cercano a la hacienda de Rementería, los franceses aparecieron. Estos cruzaron fuego con la guerrilla de caballería que se batía en retirada, mismas que no fueron replegadas hasta que los franceses se formaron para preparar su avanzada. Esta batalla inició en forma a las 11:15 de la mañana, anunciándose con un cañonazo del fuerte de Guadalupe y los repiques de las campanas de la ciudad de Puebla. Sorprendió la decisión de Lorenzés de dividir a sus tropas, que venían de oriente a poniente, en 2 columnas. La primera, conformada por 4000 hombres, y se dirigió a los fuertes virando a la derecha, mientras que la segunda columna solo se quedó como reserva con el resto de la infantería. A las 2:30 de la tarde, cuando la victoria parecía ser para los mexicanos, Lorenzés envió a los cazadores de Vincennes y tropas de Suavos hacia el fuerte de Guadalupe, mientras una segunda columna de ataque se ponía en marcha. A las 5 de la tarde, un aguacero cayó en el campo de batalla, lo cual dificultó el uso de artillería para ambos bandos, además de que dificultó el avance de los franceses. Zaragoza dispuso que el batallón Reforma de San Luis Potosí saliera en la defensa de los fuertes, ya que recibían un ataque directo. En el fuerte de Loreto había un cañón de 68 libras que causaba enormes daños a las tropas enemigas, mismas que intentaban con desesperación apoderarse del cañón. El artillero de este, sorprendido por la rapidez de las tropas francesas, tenía en sus manos la bala del cañón, que no logró colocar en la boca de fuego, y en ese momento un suabo apareció frente a él y, decidido el artillero, lanzó la bala de cañón sobre la cabeza del francés, hiriéndolo de muerte. El enemigo no logró tomar la posición y se retiró, siendo perseguido por el batallón Reforma. Cuando la segunda columna de franceses, protegida por tiradores, llegó al fuerte de Guadalupe, el general Porfirio Díaz acudió en auxilio de los rifleros de San Luis Potosí, que estaban a punto de ser rodeados, moviendo al batallón guerrero en columna al mando del coronel Jiménez, logrando quitar terreno a los franceses. Díaz envió apoyo con tropas de Oaxaca al mando de los coroneles Espinosa y Loaesa, logrando expulsar a los enemigos cercanos al fuerte.
Este pequeño éxito alentaría a Díaz destacando al batallón Morelos con 2 piezas de artillería a la izquierda, y por la derecha los rifleros de San Luis Potosí se reponían antecedidos por una carga de lanceros de Oaxaca que trabó a ambas facciones en una sangrienta batalla cuerpo a cuerpo, logrando hacer retroceder al enemigo. Tras ser repelidos por tercera vez, los franceses iniciaron una retirada en desbandada replegándose hacia la hacienda de Los Álamos para finalmente huir por Amozoc, haciendo que las armas mexicanas se cubrieran de gloria aquel día. El resultado de la batalla no debe de atribuirse únicamente al heroísmo de los mexicanos, sino que también se debe de dejar claro que Lorenzés decidió enviar ataques directos contra los fuertes antes de tomar parte de la ciudad, aunque esta acción no carece de sentido, pues en la lógica militar de aquellos años se debía de tomar primero las posiciones enemigas más fuertes, y además se confió pues no había margen de error para la derrota, y finalmente las tropas francesas no estaban listas para pelear en el terreno mexicano, pues no soportaban el clima ni las enfermedades. Lorenzés sería repatriado y destituido por Napoleón III, y en su lugar prepararía un nuevo ataque al mando de Frederick Forey un año después. En Francia, la noticia de la derrota causó tristeza, incertidumbre y llanto, y además, las historias de los indígenas Acapoaxtlas, que en realidad eran tropas del 6º Batallón de Guardia Nacional de Puebla, sorprendían, pues se decía que atacaban con machetes, arma desconocida en Europa, y que se comían los cadáveres de los enemigos. Europa incrédula se preguntaba cómo es que era posible que el ejército más poderoso y grande del mundo fuera derrotado por un pueblo tan débil como era considerado el México de Benito Juárez. No se explicaba cómo el ejército responsable de la conquista de Argelia y de la Indochina francesa, que nunca había sido antes derrotado desde las batallas de Waterloo en 1815, había caído contra picas y palos y las tácticas de guerra de guerrillas, mismas que eran poco conocidas en Europa. El arrojo y la valentía de los hombres y mujeres de la batalla del 5 de mayo son el símbolo de la soberanía y la independencia nacional, y como dijo Zaragoza en un telegrama enviado a la Ciudad de México aquel día, las armas nacionales se cubrieron de gloria, derrotando al primer ejército del mundo con los primeros hijos de México. El ejército francés perdió 172 hombres en batalla o desaparecieron, teniendo 304 heridos y un total de 35 prisioneros, mientras que México tuvo 83 bajas, 132 heridos y 12 desaparecidos. Zaragoza, ya con refuerzos, esperaba un nuevo ataque de Lorenzés, pero este se retiró a San Agustín del Palmar pensando en sus siguientes acciones militares, mismas que no sucedieron. Para el 5 de septiembre de 1862, aún acuartelado en Puebla, Zaragoza contrajo tifo, muriendo 3 días después, el 8 de septiembre. El 5 de mayo es la segunda fecha más significativa en el calendario cívico de la SEP, pues el nacionalismo mexicano busca enaltecer la batalla que por sí misma sigue sorprendiendo a investigadores y al público en general, pero dicha batalla se opaca, pues un año después los franceses volvieron y tomaron no solo Puebla, sino que también la Ciudad de México. Aun con todo y esto, la victoria se debe de celebrar, pues todo estaba en contra de México, tanto en número de tropas, moral y armamento, así como la tristeza de la tragedia de Chalchicomula, además de un gran apoyo económico y militar de los extranjeros por parte de los conservadores. El 5 de mayo es muy recordado en México, aunque no es el único país en donde se recuerda esta fecha, pues en Estados Unidos el día 5 de mayo también es festejado, y además es conocido como el Día de la Herencia Latina, recordando la inmigración procedente de México y otras partes de Latinoamérica. El 5 de mayo también es recordado en Estados Unidos como el Día de la Independencia de México, e incluso es más festejado como una fiesta en Estados Unidos que en México, pero el significado más interesante es que en el país de las hamburguesas, el 5 de mayo es también una fiesta para demostrar que México fue el escudo de Estados Unidos ante la invasión de Napoleón III, mismo escudo que solo benefició a Estados Unidos, pero ese es un tema para otro video. No te vayas de aquí sin dejar tu like, y si eres nuevo, no te olvides de suscribirte y compartir el video para llegar a más personas. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales buscando México Historiador. ¿Qué opinas sobre esta batalla victoriosa en la historia de México? Deja tu respuesta en los comentarios, pues me encantaría leerte. Y sin nada más que decir, ¡viva México!